Buenísimo. Bueno, felices Pascuas nuevamente. Seguimos en Pascua. Recuerden ustedes que el tiempo pascual es este tiempo también donde tenemos posibilidad y la oportunidad también de crear el hábito en nuestro corazón de creer en un Dios que está vivo, de creer en un Dios que está resucitado y que nos llena y nos invita a vivir esa vida plena, ¿no? Y de resucitados en el hoy mismo, en este presente, como un anticipo y adelanto de aquello que nos aguardará en la eternidad. Vamos a hacer una cosa. Nosotros, por continuar con el ciclo litúrgico de la entrada del Señor y de la entrada del Señor a la Semana Santa, ¿no? La entrada a Jerusalén, y luego con la resurrección, nos hemos salteado unos capítulos de Lucas, pero unos capítulos que, déjenme decirles, son absolutamente importantes, porque todo el camino que expresa el evangelista Lucas, que hace el Señor hacia Jerusalén, es absolutamente propio en él. Para darles una idea, tanto Mateo como Marcos le dedican uno o dos capítulos nada más a este trayecto, mientras que Lucas le dedica un montón de capítulos. Son realmente una decena de capítulos que considerablemente va tocando los puntos centrales de un tema que veníamos viendo antes de saltearnos y de entrar a acompañar al Señor, o mejor dicho, dejarnos acompañar por Él en esta entrada a Jerusalén, en esta pasión y luego en la resurrección, que es la etapa de lo que podríamos llamar en términos coloquiales la academia del discipulado. Jesús aprovecha este camino hacia Jerusalén para determinar, delinear y poner en claro lo que significa ser discípulo de Él, lo que significa llevar ese nombre en el corazón, vivir como un auténtico discípulo de Cristo. Nos va a dar las características que simplemente vamos a recordarlas porque ya lo vimos, pero para entrar en el tema de hoy, y nos va a empezar a poner las condiciones que no pueden no tener alguien que se precie como discípulo de Cristo, ¿no? Hoy entonces vamos a ver la primera gran condición, que es la compasión. Hoy vamos a contemplar juntos el relato, la parábola, ese encuentro tan hermoso donde el Señor da a conocer quién es mi prójimo a través del buen samaritano. Así que para llegar ahí, porque a mí me gusta poner todo en contexto, para que a todos nosotros nos haga sentido en nuestra vida de fe y en este caminar también con el Señor, en donde día a día vamos aprendiendo también lo que es ser discípulo. Por ello, les invito a que nos pongamos, o algunos tal vez continuemos, en presencia de este Señor resucitado, saludando a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que nos des, como decía Isaías, un corazón de discípulo, un corazón que no deja de desear, de escuchar y de poner en práctica esa palabra tuya que es vida, esa palabra que toca en nuestro ser más íntimo y nos vuelve a repetir: yo no he venido para juzgar, sino para salvar. Que realmente nos dejemos, Señor, tocar por esa palabra tuya en el día de hoy, y que realmente nos rindamos a esta salvación que nos traes, a este amor que quiere que sintamos, que experimentemos para poder realmente llevarlo a los demás. Te lo pedimos a vos, Señor, que vivís, reinás y estás con nosotros hasta el final de los tiempos, como lo prometiste. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, yo preparé
creo que lo tienen porque Erika ya lo pasó la vez pasada, pero no se preocupen porque lo volveré a mandar. No recuerdo si se los mandé como adjunto de email, pero no se preocupen porque lo voy a volver a mandar si es que no lo he hecho. Este PowerPoint que me parece a mí muy, que nos ayuda a poner en contexto esta etapa que estamos caminando juntos. La etapa, simplemente esto es un recap, ¿no? Es volver para atrás unos segunditos para ubicarnos a dónde vamos a seguir, por dónde vamos a seguir hoy en el Evangelio de Lucas. Simplemente contarles que a partir del capítulo 9, versículo 51, el Señor empieza su camino hacia Jerusalén. Acuérdense lo que habíamos acabado de ver. El Señor ya se había revelado a través de la palabra, a través de los signos, a través de los milagros, a través de las acciones claras y concretas. Él había querido darse a conocer, y no solo darse a conocer, sino también había querido saber qué decíamos de él, qué decían los que lo rodeaban y lo seguían de él mismo. Y ahora, continuando este deseo de seguir revelándose para purificar esa imagen de él en el corazón de sus discípulos, agrega un punto más. Saber quién es él es ir sabiendo cómo lo tengo que seguir. Descubrir quién es Cristo es ir descubriendo mi ser discípulo. Entonces, a partir de este momento, del capítulo 9 hasta el capítulo 13, fíjense, todo este proceso del camino, por eso les decía que eran como una decena de capítulos, del 9:51 hasta el 17 y pico, Lucas le dedica al camino de Jerusalén. Fíjense qué loco, ¿no? O sea, son casi 10 capítulos, 8 capítulos en donde Lucas va a poner el centro de preparación de lo que es el discipulado. En este punto nos va a enseñar las características, que las vamos a repasar lo poquito que ya vimos en unos segundos, las características y los fundamentos básicos para que no se nos olvide y para que permanentemente estemos, como nos ayuda los Hechos de los Apóstoles en este tiempo pascual, mirándonos como en un espejo. ¿Cómo soy como discípulo? ¿Qué es lo que más me cuesta? ¿Qué es lo que todavía no logro alcanzar? Que van a ser siempre cosas distintas, porque esto es vital, ¿no? Yo soy una persona diferente, me pasan cosas distintas y cómo voy reaccionando es cómo voy purificando este ser discípulo en mi vida día a día. Así que simplemente vamos a entrar en lo primero que nos dice el Señor. Acuérdense que Lucas me encanta, juega con este tema de las comparaciones, ¿no? Los 12, los más cercanos, los que están todo el día con él, es como que sufren de presbicia, ¿vieron? Cuando uno tiene la incapacidad de ver lo que está cerca. Bueno, en cambio, los que no están tan cerca, en esta relación de intimidad, con esta ventaja y gracia de poder ver, de poder acompañar cuando da la vida, cuando se transfigura, en la multiplicación de los panes de una manera directa, ¿no? Como los protagonistas directos de esta acción del Señor, sino que están como con un pasito más atrás, pero que lo ven desde el corazón y de una manera plena. Lucas nos contrapone, ¿no? Los 12, que son los más cercanos, ¿no? Los elegidos, los que tienen ya una misión dada por él mismo, con esta incapacidad de poder ver y esta capacidad de comprensión y por ende esta reacción de frustración y de fracaso, y los 72 que
vuelven felices, vuelven transmitiendo todo lo que pudieron hacer en nombre del Señor, ¿no? El resultado. Unos, y acá Lucas nos regala las dos misiones. La misión que le encomienda a Santiago y a Juan de ir preparando su camino para ir a Jerusalén, tomando por Samaria, y ellos viniendo y la verdad es que no nos dejaron, los samaritanos son un obstáculo, mandemos fuego del cielo para destruirlos. O sea, eh, la primera la primera frustración, no reaccionaron, no nos recibieron, no estuvieron a la altura de nuestras necesidades, destruyámoslos, ¿no? Esta imagen que pone de una manera tan clara en este relato. Mientras que estos 72 en el capítulo 10, elegidos por el Señor, emulando la elección que hizo con los 72 ancianos que ayudaron a Moisés en la travesía del desierto, que de alguna manera unidos en fe y con devoción a esa palabra del Señor, llegaron para decirle todo lo que pudieron hacer, no desde su perspectiva, no con sus fuerzas, no apelando a lo que ellos querían, sino tratando de cumplir la voluntad y llevando el nombre del Señor, vuelven felices por el resultado. Estas dos comparaciones, ¿no? Estas dos miradas de dos formas de ejercer el discipulado. Y luego darnos cuenta que a donde nos quiere llevar Lucas en esta etapa es mostrarnos la falta de comprensión de los 12, mientras que los 72, movidos por este Señor, movidos por la presencia del Señor en su corazón y teniendo una idea un poco más clara de quién es el Señor, los representa como la nueva humanidad, como el nuevo Israel de Dios, ¿no? Como aquellos que sí, de alguna manera, llevan adelante la misión de emprender y de extender este reino que el Señor nos acerca, que el Señor pone a distancia de la mano a cada uno de nosotros. En estos dos capítulos, que es como empieza esta etapa, viene la pregunta grande para nuestro corazón. ¿A dónde me ubicaría yo? ¿Qué es lo que refiere de mí cuando veo en el proceder de Juan y de Santiago? ¿Cuándo yo puedo decir que mi proceder es el mismo, ¿no? Y obviamente el resultado es la frustración, la tristeza, porque las cosas no salen como yo espero, me viene el eco de Maús, como yo quiero, de la manera que me gustaría que los demás reaccionen, ¿no? Fíjense, cuando yo como discípula del Señor, llevando adelante una misión que me encomienda en mi vida familiar, en mi vida laboral, en mi vida profesional, en la parroquia, con los chicos de la catequesis, ¿cuándo siento ese sabor amargo de no ver que se está haciendo lo que yo espero o lo que yo quiero? ¿No? Cuando experimento el resultado feliz de ver que simplemente yo dejarme mover, como estos días nos está hablando tanto en el episodio con Nicodemo a través del Evangelio de Juan, dejarme mover por ese Espíritu de Dios en mí, dejarme mover como el viento mueve todo aquello que está en su camino y dejarme llevar de la manera que lo necesita el Señor, experimento esta felicidad tremenda de ver cómo su acción, no la mía, su acción transforma, restaura y modifica el corazón y la vida de los que me pone en el camino. ¿Cuándo me pasa esto, no?
Acuérdense, si algo tiene de lindo la palabra de Dios, es esta capacidad de dejarnos cuestionar por ella, de dejarnos, porque yo me puedo meter acá y hacer un exégesis simplemente de lo que ocurrió, ver la actuación de los 12, ver la actuación de los 72 y dar vuelta a la página y decir, ven cómo había unos que vivían de una manera, cómo había otros que vivían de otra. Pero cuando yo me dejo cuestionar, me dejo mover, interrogar por esta palabra viva, en mí ya se produce un movimiento en donde me doy cuenta, y darme cuenta es el primer paso a poder ir modificando y cambiar algo dentro de mi corazón. Así que fíjense qué bonito cómo ya nos pregunta, ¿no? A ver, bueno, vamos a empezar a trabajar sobre el discipulado en vos, Patri. Bueno, ¿qué descubrís de cada uno de estos dos ejemplos en tu vida? ¿Qué pondrías hoy sobre la mesa? ¿Qué me entregarías para que yo te ayude con mi gracia a poder cambiarlo y a poder, de alguna manera, hacer efectivo este discipulado en tu vida, ¿no? Así que así arranca el Evangelio de Lucas, esta etapa de la academia del discipulado, en donde vamos a ir aprendiendo, en donde nos vamos a ir descubriendo. Obviamente que una vez que comienza, lo primero que hace es poner las exigencias para seguirlo, ¿no? Y lo pone con las tres condiciones que él fue, o mejor dicho, con las tres situaciones que se le fue presentando a medida que él va haciendo este camino. Uno que se le aparece y le dice, te seguiré, Señor, a donde vayas. El otro al que se le aproxima y le dice, tú sígueme, y la excusa es, déjame enterrar a mi padre. Y el otro es, bueno, déjame que me vaya a despedir de mi familia. Te seguiré, pero, ¿no? ¿Cuáles son las exigencias que están atrás de estas tres características que lo mencionan los demás evangelios, pero no en el contexto en que lo está mencionando y poniendo Lucas, como para que vayamos tomando nota, ¿no? Después de los dos ejemplos que puso, ¿cómo voy yo con estas exigencias? Número uno, es ruptura con lo estable. Me cuesta la estabilidad, hacerme nómade por el reino de los cielos. ¿Qué significa este nomadismo? Que me tengo que ir de mi casa, cerrar la puerta, abandonarlo todo, irme. No, estamos hablando de un nomadismo en orden y espiritual por sobre todas las cosas. En esto que nos cuesta tanto, nosotros somos tremendamente sedentarios espirituales. Todo lo que nos da de alguna manera estabilidad, lo que nos da una sensación de protección, una sensación, es por acá, porque tengo temor, ¿no? De vivirlo de otra manera, de otras formas, o de permitirme una relación y una experiencia de Dios diferente por las dudas que, y ahí completamos la frase, que no sea lo correcto, que no sea lo que Dios me pide, que esto no sea efectivo en la relación con Él, que no alcance su gracia, que no pueda estar realmente obrando el bien, ¿no? ¿Qué me está diciendo el Señor? Ruptura con lo estable, con esto que hoy le dice a Nicodemo, déjate mover. Alguien estable, alguien, eh, ¿cómo se llama? Me sale en inglés, no me sale en español. Alguien que no tiene la capacidad de dejarse mover, muy probablemente se pueda romper, ¿no? Cuando un viento fuerte va hacia una superficie que está tremendamente sólida, sin capacidad de moverse, la puede quebrar. Hay que tener ruptura con lo estable. Eso está en Evangelii Gaudium, tremendamente explicado en la alegría del Evangelio por el Papa Francisco, ¿no? Esta capacidad de abrirme a la novedad, hacerme nómade, ¿no? Estar todo el tiempo descubriendo un nuevo lugar, una nueva
forma de vivir y llevar el Evangelio. Al que le dice, bueno, pero déjame que voy a enterrar a mi padre, bueno, lo invita a entregarse a una proclamación del reino que es vida, que no está relacionado con la muerte, que no está relacionado con nada que no sea vida y vida en abundancia, ¿no? Una vida vivida, por eso es tan importante este tiempo pascual, y una vida que contagie vida a los demás, no que sepulte en ninguna, bajo ninguna lápida, ¿no? Que deje o sea, que evite la oportunidad de tener una vida plena a nadie. Por ejemplo, ya vamos a ver en unos instantes cómo una ley mal entendida se puede convertir en una lápida en la vida de una persona y no en el resultado del ofrecimiento de una vida plena, ¿no? Lo vamos a ver en unos instantes en esta parábola que hoy nos toca trabajar juntos. Y por último, la excusa, déjame que me vaya a despedir. Bueno, de nuevo, otra ruptura. El discípulo de Cristo tiene que tener esta capacidad de tener una ruptura con la seguridad. ¿Qué significa esto? Que tengo que romper con mi familia, tengo que romper con mis afectos, tengo que romper con todo aquello que tiene un valor y es un valor que nosotros admiramos en nuestra vida de fe. Por supuesto que no. Tengo que entender que Jesús y solo Jesús se convierte en la esencia misma de la relación. Explico, al tener esta relación de intimidad esponsal, de unión plena con Él, se hace mucho más fecunda mi vida familiar, se hace mucho más fecundo mi matrimonio, se hace más fecunda mi paternidad, mi amistad, ¿no? Mi colaboración dentro de la comunidad. Entonces, las tres exigencias son ruptura con lo estable, la proclamación del reino es vida y vida plena, y ruptura con todo aquello que me da una seguridad que no es nada más, nada menos que una falsa seguridad, porque esas seguridades contingentes hoy están y mañana no. Por eso Jesús es mi única familia, Jesús es mi centro, Jesús es mi ancla, donde sí estoy segura que nunca me va a fallar y nunca va a desaparecer. En este contexto, y ahora sí entramos en el tema de hoy, continúa poniendo otro requisito fundamental. No solo es una situación, estas características anteriores, ¿no? Unas exigencias que yo pueda ir trabajando en lo que es mi cotidianeidad y pueda yo ir experimentando en lo que es mi interior, mi relación con estas cosas que vimos, agrega un requisito fundamental. No hay discípulo de Cristo que no viva la compasión y pueda seguir llamándose de esa manera. No existe. Todo discípulo de Cristo tiene que tener como característica en su persona la compasión hacia los demás. Esta compasión que vemos que es un ejemplo constante, ¿no? Recuerden ustedes todo lo que venimos viendo ya hasta este capítulo. El Señor que ve a la viuda de Naín y se compadece con ella. El Señor que ve a la multitud hambrienta y se compadece porque eran ovejas sin pastor, ¿no? Vemos a un Señor que se le conmueven las entrañas ante el dolor y no le quita la mirada ni su persona. Entonces, para el discípulo tiene que ser un requisito absolutamente fundamental. Vamos a leer y vamos a desmenuzar este bellísimo relato con esta parábola dentro de él. Vayamos entonces
al capítulo 10, versículo 25. Un maestro de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido bien, pero ahora practícalo y vivirás. El maestro de la ley, queriendo justificarse, le volvió a preguntar: ¿quién es mi prójimo? Jesús, tomando la palabra, le dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, quienes después de despojarlo de todo y herirlo, se fueron dejándolo por muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por el mismo camino, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Igual hizo un levita, que llegó al mismo lugar, dio un rodeo y pasó de largo. En cambio, un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre herido y al verlo se conmovió profundamente. Se acercó y le vendó sus heridas, curándolas con aceite y vino. Después lo cargó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un albergue y se quedó cuidándolo. A la mañana siguiente le dio al dueño del albergue 2 monedas de plata y le dijo: cuídalo, y si gastas de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se comportó como prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? El maestro de la ley le respondió: el que lo trató con misericordia. Entonces Jesús le dijo: tienes que ir y hacer tú lo mismo. Fíjense qué belleza. Doy gracias al Señor que nos regala esta lectura hoy, que nos sigue acompañando en el tiempo litúrgico, después de haber celebrado juntos el gran domingo de la misericordia. Acá el Señor nos pone bien de manera concreta de qué se trata la misericordia de Dios y de qué se trata la invitación que Dios nos hace para que la vivamos. Algo que puede quedar románticamente en el éter, en un rezo o en una espiritualidad desencarnada, el Señor lo pone en un contexto que confunde, amigos míos, porque todos no sabemos de memoria este texto y lo tenemos acostumbrado nuestro corazón a escucharlo, a recibirlo una y otra vez desde nuestra niñez, pero tiene una característica tremenda, porque el Señor lo está narrando, relatando en un contexto y en el marco de una ley que de alguna manera apoyaba lo que hacen los que están viviendo este relato. Vamos a explicarlo un poquito mejor. Número 1, como en el de la adúltera, acá vemos nuevamente que un maestro de la ley, cuando dice maestro de la ley, estamos hablando de una persona que tiene clarísimo qué es lo que dice la ley, la conoce al dedillo, la enseña, la
de alguna manera observa en los demás, y lo vemos con una claridad en el Evangelio, porque no se lavan las manos, por qué sanás en sábado, por qué comen las semillas en el momento que no corresponde, ¿no? Etcétera, etcétera. Vemos que son siempre los que pasan por el tamiz de la ley, la realidad a cada momento, y llevan de alguna manera la respuesta de Jesús. Acá, este maestro justamente le pone una zancadilla al Señor. Quiere desenmascararlo como un falso rabino. Conoce una ley, pero ven, no la conoce tanto porque no la practica. A ver, ¿qué nos va a decir de esto? Entonces, no lo interroga en realidad para saber de corazón y aprender de corazón qué es lo que tiene que hacer para alcanzar la vida eterna. No le está abriendo el corazón a la novedad, no está rompiendo con lo estable, aquello que veíamos hace un ratito, sino quiere solamente dejar en evidencia a Jesús para decir, ven, está equivocado. Entonces, fíjense que cuando el Señor le contesta a su primer interrogante irónico de qué debe hacer para heredar la vida eterna, ¿con qué le contesta el Señor? Con otra pregunta, una pregunta que nosotros tenemos mucha costumbre de escuchar de su boca y que nos lleva a qué? A una autorreflexión. A ver, ¿qué dice la ley sobre este tema? ¿Qué dice la ley? O sea, lo lleva al ámbito donde este maestro está cómodo. ¿Qué dice la ley? Pero fíjense, después de alargar el rollo que se lo sabe de memoria y de una manera prolijísima, fíjense lo que les dice. Ahora practícalo y vivirás. O sea, cómo el Señor lleva del hacer al ser, cómo me lleva de una cosa que lo tengo clarísimamente en mi cabeza, en la teoría, a la práctica. Cómo lleva de una cosa que puede estar muy claramente bajo mi peluca a encarnarlo en mi corazón. Porque cuando me invita a practicarlo, me invita a encarnarlo. Y cuando me invita a practicarlo, me invita a que me dé cuenta que lo vivo, que ya vivo la eternidad, que ya vivo la vida eterna. Recuerden lo de Juan del domingo, ¿no? Todas estas cosas fueron escritas para que ustedes crean y creyendo tengan vida eterna. No en el futuro, ahora. No en el futuro, lo que hablábamos un poco recién con Ernesto, este cielo que el Señor me invita a que empiece a vivirlo desde hoy, a practicarlo desde hoy. Ahora, ¿puedo vivir el cielo simplemente con saber aquello que me lo garantiza, ¿no? Enseñarlo, pero no practicarlo? Entonces, claro, inmediatamente el maestro, que de alguna forma debe de haberle tocado algo en su corazón con esto de que practícalo y vivirás, ¿no? Sale con este tema, bueno, bárbaro, yo lo voy a practicar, pero a ver, contame quién es mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Porque acá está el punto. Prójimo para este hombre era lo que se acostumbraba a ver como prójimo en una mala interpretación de la ley. El que piensa lo mismo que yo, el que cree lo mismo que yo, el que tiene la misma mirada sobre determinadas situaciones como la tengo yo, el que convive en mi casa, ¿no? Ese es mi prójimo, el que de alguna manera se aproxima a aquello que para mí es válido, que para mí es lo correcto, que para mí es lo que dice y nos sugiere la ley de Moisés. Entonces, fíjense
cómo a través de esta pregunta da origen a esta parábola, que es una parábola. En ningún lado dice que es parábola, porque no nos dice, y Jesús le dijo esta parábola. Pero ¿por qué es una parábola? Porque es un relato que lleva a la reflexión y lleva a la acción, y nos manifiesta un punto determinado que me invita a que yo me pregunte en mi corazón. Entonces, ¿quiénes son los protagonistas de este relato? Son 4 personas, al menos evidentes, ¿no? que participan en el cuadro. Hay más, pero no están en el cuadro, sino que son los que ocasionan el problema, los asaltantes. Pero los 4 que quedan en el cuadro son el asaltado malherido, casi muerto, tirado en el piso, y 3 protagonistas que van a reaccionar de esta manera. Los 2 primeros, piensen ustedes qué interesante, ¿bajan de dónde? De Jerusalén. O sea, bajan santificados, bajan tranquilos, bajan completamente conformes de haber cumplido con lo que prescribe la ley, haber ido a dar culto a Dios en su ciudad santa y dentro de su ciudad santa en el máximo encuentro con Él, que es en el templo. El haber asistido les había dado una cuota más de pureza y de santificación. Volvían realmente felices, espiritualmente hablando, por haber estado en el lugar sagrado por excelencia para el pueblo hebreo. De alguna manera, la reacción que tienen, fíjense, uno y otro, el sacerdote y el levita, dieron un rodeo y pasaron de largo. Claramente, ¿qué es lo que quiere manifestar el Señor? No quieren perder ese grado de santidad, no quieren perder ese grado de sacralidad que según la práctica habían adquirido en el templo, habían adquirido en Jerusalén. Fíjense qué interesante. Pero ¿quién llega? Un samaritano. ¿Recuerdan? Hace un ratito hablábamos. Uno de los que Juan y Santiago querían hacer desaparecer porque eran un obstáculo para el camino para Jerusalén. ¿No? Tiremos un rayo y que, ¿no? Uno de estos, uno de los que sus discípulos reprobaban como, o al menos sus discípulos querían o lo trataban como un escollo en la vida del maestro. En este caso, uno de ese pueblo, un pueblo considerado herético, iba de viaje. Parece, y todos coinciden cuando hacen un exégesis de este punto, que iba de viaje de negocios. Era un hombre que probablemente estaría yendo de Jerusalén a Jericó porque era un lugar, un camino comercial importantísimo. No sabemos a qué iba o de dónde venía o qué era lo que hacía por ese lugar. Pero lo que sí sabemos es que, voy a usar los verbos, llegó a donde estaba el hombre. Al verlo, lo vio. Se conmovió, se acercó, lo vendó, lo curó, lo cargó, se lo llevó con él y se quedó cuidándolo. Hace una liturgia con este hombre, ¿no? Es impresionante. Todos los verbos, un verbo tras otro que parece casi que hasta empalaga la acción de este samaritano. Esto que les decía el maestro de la ley, ¿qué tengo que hacer? Bueno, mirá todo lo que tenés que hacer para heredar la vida eterna, ¿no? Para vivir la eternidad. Tenés que llegar a donde te necesitan, mirar, ver, no dar un rodeo. Esto de dar un rodeo lo inventa Lucas, es la primera vez que aparece esta expresión en griego. Fíjense la importancia que tiene para la literatura y para la cuestión espiritual.
¿Por qué un discípulo de Cristo no puede dar rodeo frente a ninguna necesidad? Y quedó acuñado ya el término, y que debe quedar acuñado también en nuestra vida. Debemos dejar interpelarnos por este término, ¿no? ¿En qué situación doy un rodeo? ¿En qué situación? Porque los demás, estos dos que dieron un rodeo, tenían una clara excusa. No querían ensuciarse, no querían perder la sacralidad, no querían perder la pureza. Cuando yo, Señor, reacciono de esa manera, ayúdame a que me dé cuenta. Porque lo que podemos ver con claridad es que estos hombres no tenían maldad, solamente tenían en el corazón lo equivocado, tenían la ley de Dios, pero no lo tenían a Dios. Y el Señor nos invita de una manera contundente a pasar de poner en el centro de nuestro corazón, de poner desde la ley de Dios al Dios de la ley, que como nos dice en el Evangelio, nunca va a dejar de lado al hombre y al hombre necesitado. Siempre Él va a ser el centro de su acción y lo muestra desde toda, si uno repasara la historia de la salvación, Dios obra de esa manera y permanentemente. Entonces, fíjense que nos está enseñando, como les pongo a ustedes, a ser discípulos. Y nos dice, por favor, los discípulos siempre se tienen que compadecer. No se compadece el que da rodeos amparado aún por algo que es bien visto. ¿Cuándo yo hago eso, no? ¿Cuándo hago yo eso? Y obviamente acá les pongo, aman la ley, ¿no? Aman, no podemos decir que sean tipos que están equivocados, pero están equivocados de cómo entendieron esa ley de Dios y cómo la entendieron para lo cual fue dada, porque la ley que Dios le da a Israel, una vez que los libera de la esclavitud de Egipto, es para que sigan gozando de la libertad que Él les otorgó. Entonces, es una ley que es un medio para no perder la libertad que Dios dona a quienes ama, ¿no? Que es la verdad, que es su persona, que es su amor, como nos dice también el Señor. Ahora bien, ¿qué es lo que fue pasando con el correr del tiempo? El medio se convirtió en fin. El medio, la ley, se convirtió en el fin a alcanzar. Hay que cumplirla a rajatabla, a una costa de la vida de los demás. Otro ejemplo, cuando el Señor les dice ante una persona que tiene dos padres que viven en necesidad y no tienen que comer, disculpen, no les puedo ayudar porque el dinero que tengo es para corbán, es para dinero destinado al templo. El Señor dice, ¿pero qué es eso? Primero el honrar a tu padre y a tu madre en su necesidad. Eso es lo que ve, ese es el templo de Dios. Cómo Dios nos va corriendo la mirada, pero hoy nos hace lo mismo, ¿no? Preguntándonos en qué situación hoy nos encontramos con este samaritano. ¿Quién es, perdón, con este hombre maltratado? ¿Quién es este hombre tirado al borde del camino, ¿no? ¿Quién es? Acá hay una exhortación clarísima que amando al Señor de la ley, al Dios de la ley, vamos a poder realmente vivir su misericordia. Acuérdense cómo terminaba el famoso discurso del llano. Sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, ¿no? O sea, poder amar, poder experimentar a ese Dios de la misericordia, del amor en mi vida, me hace inevitablemente vivir desde Él de esa misma manera. Pero si no lo experimento, si no lo vivo, evidentemente cuando yo pongo como esta gente la ley como fin, la ley no es misericordiosa,
Dios es el misericordioso. La ley es implacable y yo me vuelvo implacable. La ley es muy dura y yo me vuelvo dura. Me vuelvo absolutamente infranqueable, ni siquiera por el dolor y por la necesidad del que está a mi lado, ¿no? Acá está, a veces, acá puse el famoso dicho de León Dufour, que si el decálogo, si la ley no se vuelve diálogo de amor con Dios, se endurece en un catálogo que no me lleva a nada. Me va a dejar anestesiada mi conciencia. Estás haciendo lo que corresponde. Estás obrando de una manera correcta, pero eso no significa que yo pueda vivir la vida eterna, como aparece este señor, este maestro de la ley, preguntándole a Jesús, ¿no? Entonces, lo que vemos antes de entrar en esta plaquita, ¿qué es lo que vemos que hace este hombre? Primero, samaritano, ¿no? Ya habíamos hablado del miembro de un grupo que se veía al menos eh, con recelo, porque eran casi herejes, no creían plenamente en la ley de Moisés, habían incluido en sus prácticas religiosas alguna que otra idolatría, etcétera, etcétera. Pero este hombre, con todo ese bagaje, se detuvo, dijimos, ¿no? Lo ve y se hace cargo. Y se hace cargo. ¿Con qué se hace cargo? Con lo que tiene, amigos, con lo que tiene. No es alguien que dice, bueno, no sé si detenerme, no traje el botiquín en este caso, a ver si me van a hacer después un juicio por mala praxis, ¿no? Se detiene con lo que tiene, número uno, con un gran amor, número dos, con una gran compasión, y número tres, con el vino, que todo viajante llevaría vino y aceite para el camino, porque eran los dos elementos que lo ayudaban a poder salir de cualquier eventualidad, aún en la comida. El vino, que lo usará como un buen desinfectante, y el aceite, que lo usará como un buen ungüento para calmar el dolor. Con lo que tiene, revisa, y lo que tiene lo pone al servicio. Fíjense qué belleza. Pero no solo con esto que tiene externo a él, sino lo carga en el asno, en el caballo, en el burro, no sé en qué lo debe haber cargado, lo carga en aquello que él tenía como medio de transporte, se baja y lo pone al otro, dándole la importancia que tiene en su vida. Y no solo lo carga, lo lleva a un lugar para asegurarle un albergue y un cobijo, y se queda cuidándolo. En una palabra, si uno contempla cada palabra y cada objeto y situación que plantea esta parábola, nos da una idea cabal de que se hace cargo de manera integral. Se hace cargo con sus cosas, se hace cargo con los elementos de traslado, se hace cargo utilizando incluso sus recursos económicos, se hace cargo con su tiempo, con su persona, toda de este hombre que necesitaba su ayuda. No escatima en nada. Lo último que da es el dinero. A mí siempre me llama la atención, y los que siguen en nuestras clases hace un tiempo atrás me habrán escuchado varias veces que digo, en la parábola del buen samaritano lo último que se hace es el cheque. Una situación que a veces también, para dejar contenta nuestra conciencia, es lo primero que hacemos. Pero nos muestra el Señor que acá hay un involucramiento como discípulo de Cristo de todo el ser, incluso la parte económica, pero la parte económica la deja al final como la menos importante, ¿no? Hay alguien que se hace cargo con su vida del otro. Y obviamente, ¿cuál de estos te parece prójimo?
y el que lo trató con misericordia. Miren cómo lo lleva a la autorreflexión. A un maestro de la ley que podría haber dicho, bueno, los demás tenían la excusa que si tocaban sangre, si estaban en contacto con alguien moribundo, quedaban impuros, no querían perder esa pureza, ¿no? No, el que obró con misericordia. Tienes que ir y hacer lo mismo. ¿Te queda claro? Vos que viniste y preguntaste qué tenías que hacer para heredar la vida eterna. Fíjense, prójimo, nos queda claro con esta parábola que no es quien se aproxima a mí. Ah, bueno, no me llamó, debe ser que no me necesita. Y hay veces que la persona no te llama porque ni siquiera puede eso. Ese tipo estaba tirado en el piso casi muerto, con los ojos cerrados y sin poder hablar. Sin embargo, acá este hombre samaritano se acerca. Por eso nos queda claro a través del Evangelio que prójimo no es quien se aproxima a uno, sino a quien yo me aproximo para hacerle sentir mi cercanía. ¿No? Qué lindo. Detenernos para contemplar en el amado a los que debo amar. Contemplo en el desahuciado, en el enfermo, en el necesitado, en el que está tirado al borde del camino, entiéndase como se quiera entender, contemplo a Cristo y en Él a todos esos, a Él que es al que debo amar, ¿no? Y acá está entonces la novedad en esta ley, la compasión hacia todos. Vale más que mantener la sacralidad, esta consagración, esta pureza, esta cosa esta tranquilidad interior que gané al haber estado en el templo, donde demostrada en acciones concretas desde el corazón. Me encantó esto y lo tomé tal cual. Monseñor Silva Retamales, un gran biblista, propone estos puntos que me encantan, ¿no? Hacerse prójimo es liberarse de prejuicios y sensibilizarse ante el dolor del hermano. Liberarse de prejuicios, ¿no? Me viene al corazón a nuestro párroco anterior que ya falleció, el padre García, que siempre decía, cuando alguien se les acerque al auto, tengan siempre $1 preparado y cuando se lo den, eviten caer en la tentación de decir, capaz que lo usa para vino o capaz que lo usa para droga. Liberarnos del prejuicio para poder realmente recibir el dolor. Jesús, en esta parábola bellísima, lo que nos hace es que trabajemos nuestra empatía, que trabajemos lo que Wittgenstein decía, tener la capacidad real y concreta de ponerme en los zapatos del otro, no entenderlo, no imaginarme, sino ponerme en una situación que me duela el dolor de mi hermano, ¿no? Tomar conciencia de que todo hombre como raza humana, ¿no? Es hijo de Dios, nadie queda fuera de esta cualidad. Dar el tiempo y poner los bienes al servicio del otro como signo de donación del ser. Todo esto que veíamos, todo el ser del samaritano se utilizó para ayudarlo. Bueno, a mí me está diciendo, como discípulo de Cristo, también vos tenés que hacer lo propio. Acompañar, qué belleza esto, acompañar en el proceso de sanación, acompañar en el proceso de sanación. La sanación siempre es un proceso, no pasa de un minuto, de un segundo a otro, no es una cosa instantánea. Acompañar, ¿no? Estar, estar al lado como signo de amor, de que me importa que vos llegues a buen fin con esto de donde estás saliendo, ¿no? Para que te puedas restaurar. Ofrecer la vida
no a la ley de Dios, sino al Padre de Jesús, sino al Dios de la ley, sino al Dios que da esa ley, ¿no? Es realmente muy decisivo, muy claro a donde nos lleva el Señor y lo que nos pide, ¿no? Y qué difícil, siempre nos pone la vara alta, pero bueno, es esa cosa hermosa de preguntarnos, cuando yo veo este cuadro del buen samaritano, que lo sabemos siempre de memoria, cuando lo contemplo y digo, ¿qué me falta, Señor, a mí para dar mi aceite, para dar mi vino, por empezar para pararme, para verlo, para no dar rodeos, para hacerme cargo, para agacharme, porque estoy segura de que este hombre no solo utilizó el aceite y el vino, que era lo que llevaba, sino probablemente algo de sus prendas para vendarlo, para limpiarlo. ¿No? ¿Qué me falta a mí para obrar de esa manera y trabajarlo? Abrir el corazón y trabajarlo, ¿no? Y voy a hacer algo que habitualmente no hacemos con esta parábola. También hoy me voy a poner en el lugar del que está tirado al borde del camino. También ahí nos lleva el Señor en la parábola, porque además de trabajar la capacidad que tengo de hacer prójimo al que está en necesidad, ¿cuántas veces no nos dejamos? ¿Cuántas veces cuando estamos en una situación de necesidad, por falta de humildad, no nos dejamos? No nos dejamos mirar, no nos dejamos tocar, no nos dejamos sanar, no nos dejamos acompañar. Aparece ese superhombre que está en el corazón, ese Superman y esa mujer maravilla que está en el corazón de cada uno de nosotros, diciendo, yo no necesito nada, gracias, y de largo. O peor aún, ¿cuántas veces, que se va a ocupar el Señor en otro punto, ¿no? De hacernos reflexionar sobre esto, pero me parece que vale la pena, no admiramos, agradecemos, registramos la acción de este samaritano en nuestra vida? Y somos desagradecidos, y somos de alguna manera como esos niños que reaccionan de que, bueno, es lo que me merezco, es lo que tienen que hacer por mí, es lo que se espera que hagan por mí, ¿no? Entonces, claro, tampoco nos dejamos tocar por esa misericordia y por ende tampoco nosotros podemos reaccionar misericordiosamente, ¿no? Fíjense a todos los lugares que nos lleva esta parábola y que nos sacude y que en un ratito de oración nos invita a que la hagamos propia, a que la metamos en nuestra vida. Maestro, ¿qué debemos hacer para llegar a la vida eterna? Cuando el padre Jalix escribe en su librito bellísimo de Cambios en la Fe, las distintas etapas de la fe humana, estaría esa pregunta enquistada en la etapa de la fe infantil. No la fe del niño, no la fe de los niños que habla Jesús en el reino, no. Eso que dice que si ustedes no se hacen como niños, no heredarán el reino de los cielos. No. La fe infantil, aquella que impulsó a Nicodemo a ir desde la sabiduría a encontrarse con otro sabio que le siga dando esa falsa sensación de seguridad y de confort, porque le contesta las preguntas últimas de su vida, ¿no? Esa fe infantil que creyendo medio a lo gnóstico, que conociendo la respuesta ya tenemos la cosa hecha, ¿no? La vida alcanzada,
la salvación en la mano. El Señor nos sacude con esta parábola de la fe infantil y nos lleva a una fe madura, a una fe que es capaz de darnos cuenta que lejos de perder la sacralidad de nuestra vida, la pureza de nuestra alma, todo aquel confort que encontramos junto a Él en un momento de contemplación o de liturgia, la acrecentamos metiendo la mano en la mugre humana, a donde decididamente nos quiere llevar, a donde decididamente se concreta eso para lo cual fuimos llamados. El discípulo de Cristo no está hecho para dar rodeos. El discípulo de Cristo está hecho para arrodillarse, ensuciarse y darse ante aquel que lo necesita todo, ¿no? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante esta realidad? Bueno, ahora les queda a ustedes unos minutitos para hablar, para preguntar, para ver si algo de esto no quedó claro. No fui clara en, en compartirlo desde mi corazón, ¿no? Pero es una belleza y qué maravilla que lo estemos viendo en la semana después del Domingo de la Misericordia, para que la misericordia no se quede encerrada en una oración, ¿no? Sino para que sea vivida desde el corazón. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Preguntar? ¿Mm? Dale, Elsa, pero saca, ahí está, muy bien. Me encantó porque en cierto modo esta parábola con lo que vos nos estás me hiciste ver, yo por ejemplo los chicos que van por la calle, que sé que están en la droga y te piden, yo nunca les doy porque digo, les doy más droga. Y creo que está mal eso, es como vos decís, dar, y bueno, Dios sabrá qué hace con eso, ¿no es cierto? De pronto puedo ayudar, pero también me hiciste ver que el prójimo soy yo. Yo creía que el prójimo el que yo tenía enfrente. Ahora me di cuenta que yo soy el prójimo, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, estuve muchos años de voluntaria en el Hospital Muñiz, que vos sabés que es todo contagioso, y ahí muchos chicos que han estado en la droga, con SIDA, con un montón de cosas, ¿no? Yo los atendía, los ayudaba, les transmitía la palabra de Dios, todo lo que vos quieras, pero económicamente nunca le hubiera dado un peso. Y yo creo que ahí me siento culpable. Yo los ayudé de otra manera, pero no en esa parte. Dar es como, dice, no hay que dar y no esperar recompensa. La única recompensa nos la puede dar Dios nada más, ¿no? Pero me hiciste reflexionar mucho y creo que me tengo que sentir prójimo, que nunca yo me sentí prójimo. Creía que el prójimo era el que estaba enfrente mío. Y eso es muy importante, darse cuenta que yo. Ahora, para mí es una de las parábolas que realmente ahí ves la misericordia total, ¿no es cierto? Pero bueno, gracias, Patricia. De nada, Un Elsa, beso. gracias a ti por compartirlo, ¿no? Y por compartirnos parte de tu vida también. Lo que el Señor nos está pidiendo es que nos demos con lo que tenemos, ¿no? A veces, si nuestra vida, obviamente, no podemos dar lo que no tenemos, ¿no? En ningún aspecto, ni lo material, ni lo espiritual, ni lo profesional. Dar lo que tenemos desde el corazón y con el ánimo de rescatar al otro, ¿no? De que el otro pueda experimentar el amor de Dios. Qué importante eso. Y qué lindo lo que decías, Elsa, escuchándote me vino esto a la cabeza, que cuando yo me recibo como prójimo de alguien más, en mí se acrecienta esa posibilidad de hacer prójimo a otros. Si yo no experimento, si yo no salgo de esa zona de seguridad, como veíamos al principio de todo hoy,
a esa ruptura con la seguridad, esa ruptura con esta estabilidad, no me dejo hacer prójimo, porque hay otro que viene a buscarme cuando yo lo necesito, hay otro que viene a decirme, te tengo en mi aceite, mi vino, mi tiempo, mi abrazo, mi cariño, mi mirada, yo no quiero dar rodeo frente a tu problema, Patri, y me hago cargo. Tengo que vivirlo también desde ese lugar. Tengo que apreciarlo, primero por ser agradecido, que es una condición muy valiosa en el ser humano, ¿no? Eh, y segundo, para experimentándolo en profundidad, también habilitarme a yo seguir haciéndolo y hacerlo en la oportunidad que yo tenga, ¿no? Son esas cosas bellas de nuestra vida, esa cosa que nos va abriendo el corazón a aquellos que decimos que son nuestros amadores, ¿no? Estos que nos hicieron prójimos a lo largo de su vida. Y cuántas veces se nos quita un poco la tristeza del corazón al vernos tan amados, tan cuidados, como otros se han acercado y se han arrodillado frente a nosotros en los momentos en que realmente estábamos necesitados, ¿no? Así que qué lindo. Gracias, Elsa, gracias, gracias. Bueno, amigos, gracias de corazón a todos y a cada uno. Y bueno, seguiremos encontrándonos aquí para seguir bellísimamente. La parte que viene ahora es el final de esta primera etapa del camino a Jerusalén y el Señor lo va a terminar con el tema de la oración. Acá nos está enseñando la acción, ¿no? Y ahora viene la oración. La semana que viene nos tocará contemplar a Marta y a María. Así que nada, estaremos eh, muy abiertos a lo que nos quiera regalar Lucas a través de su palabra. Bueno, gracias. Les mando un beso grande a todos. Cuídense mucho. Gracias por los mensajitos. Y, y nada, y nos vemos si Dios quiere la semana próxima, aquí, en el mismo canal. Les mando un beso muy fuerte a cada uno, de corazón. Un gracias a ustedes por estar. Un beso grande. Adiós, pásenla bien. Chao, Patrick. Adiós, Bueno, Gaby. Disfruta el día de tu cumpleaños. Tú muchísimas tuviste algo que ver gracias. ahí. Chao, chao. Adiós, adiós, gracias. Adiós. Chao, María José. Un besito. Adiós, adiós, Ana María. Adiós, que les vaya muy bien. Adiós, adiós, Loli. Adiós, se te ve más joven. Un beso. Adiós, adiós. Hasta luego. Adiós, Silvita. Adiós. Gusto de verte, siempre te escucho, aunque sea Igual, así, igual. calladita. Bueno, qué bueno que podés hacerlo desde el trabajo. Sí, Adiós. me pongo mis audífonos y sigo. Un Buenísimo. besote. Te veo pronto, tal vez por Miami, a lo mejor a fines de mayo. Te Ay, busco. bienvenidísima. Siempre con los Bueno, pues brazos abiertos, gracias, un recibiéndote. beso, gracias. Besitos, Silvita. Chau, querida. Chao.